Por supuesto, a nuestra segunda invitada para hablar de diferentes temas en cuanto a retos y desafíos estructurales en materia constitucional. Se trata de la magíster en Derecho Constitucional y docente de la UES, María José Acuña Casanova. Ella está ya conectada acá en Voces y Opiniones. Muchas gracias por estar acá presente, María José. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días, querida Dianita, querido Alex. Si no le estoy confundiendo el nombre de lo que recuerdo, correcto, de la última vez que nos reunimos. Gracias por este espacio, gracias por la invitación a todos nuestros amigos oyentes y televidentes de este prestigioso programa que hoy también nos sintonizan y que ya estamos a caminos, ya estamos a puertas de las fiestas, ¿no? Entonces, gracias también por también seguir construyendo, ¿no? Construyendo país, seguir discutiendo estos temas que son tan necesarios antes de finalizar el año y empezar un nuevo año, ¿no? Así es, no se detiene la noticia y en el tema que nos convoca, pues hay varios puntos que quisiéramos analizar de acuerdo a las novedades que han surgido en los últimos días. Por ejemplo, conocimos que la asambleísta Diana Jácome propuso que algunos delitos penales sean imprescriptibles, ¿no? Pero entendemos que para hacer ese cambio se necesitan reformas constitucionales, ¿no? ¿Qué proceso debe existir para que se pueda dar esta propuesta del asambleísta? Claro, Dianita. Parte de estas propuestas que conllevan a un fondo, porque parte de la temática que vamos a también analizar a fondo hoy es el tema de los cambios estructurales, los retos constitucionales, ¿no? Que justamente el gobierno de turno, representado a través de la Presidencia de la República, el señor Daniel Noboa y todo su equipo ministerial, pues hoy se enfrentan luego de un proceso electoral que hace poco vivimos. Y bueno, esta es una de las propuestas que hace justamente la bancada de ADN, que respalda al Ejecutivo, y pues parte de estas reformas es importante ir a fondo y primero que todo, desde la vista constitucional, no podría vulnerarse derechos, ¿no? Es importante tener claro que el Ecuador sigue y forma parte de un sistema constitucional de derechos y de justicias y que no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? No podemos dejar detrás de que existe un catálogo de derechos, de garantías, toda la parte dogmática de la Constitución y que toda reforma que se proponga en materia penal pues debe de respaldar justamente y llevar consigo estos principios que protegen al ser humano, ¿no? Que no se abandona al sujeto. Eso por un lado. Y como segunda línea, pues esta propuesta realmente es una propuesta muy buena desde el sentido punitivo, desde el sentido sancionador, pero también hay que analizar de que hasta qué punto sí proponer normas que de alguna manera elevan el nivel de sanción o el nivel de pena para, en este caso, determinadas figuras o nuevas instituciones que puedan justamente criminalizar determinados actos que no se pueden normalizar en nuestra sociedad. Realmente son necesidades que responden a la ciudadanía. Si bien es cierto, la ciudadanía puede decir sí, a través de nuestro legislativo, esto es necesario, es importante, pero esto realmente acaba con el crimen organizado, esto finalmente acaba con la crisis, o es un atenuante, o es, digamos, algo temporal. Porque uno de los desafíos más importantes para este gobierno, después de este proceso electoral, que ya estamos en otra etapa, ¿no? Es justamente poder no administrar la crisis, sino justamente superarla, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todas estas propuestas nos ayudan a superar una crisis para justamente se recupere la credibilidad y la gobernabilidad por parte del presidente de la República? Doctora, pero justamente como usted mencionaba que ya salimos de una constituyente donde el pueblo dijo que no, a una reforma completa de toda la Constitución, ¿qué se puede hacer, sobre todo en temas de seguridad, que creo que es lo que más le preocupa ahora a la ciudadanía, para hacer reformas importantes justamente sin que se vulneren esos derechos que usted nos comenta, que igual estamos adscritos a diferentes estamentos internacionales, ¿no? Que no debemos de pasar por alto, ¿no? Así es. Justamente hace poco conversaba, ¿no?, con algunos colegas sobre este cambio importante y sobre lo esencial donde podría apuntarse, ¿no? 3 factores que sostienen toda una estructura de un Estado y sobre todo de un Estado democrático como vive el Ecuador, que yo más bien lo propongo y desde la academia también se propone que apuntemos, no dejemos de lado la seguridad, la justicia y la educación, ¿no? La violencia no se explica por falta de operativos, sino por una pérdida de territorio, por una pérdida justamente de territorio físico y judicial, ¿no? ¿Y a qué me refiero con pérdida? Con pérdida del poder.
de poder sostener y que otros sostengan. En este caso nos referimos a los criminales, ¿no? El crimen organizado creció en nuestro estado porque se dejaron vacíos que ocuparon otros. Entonces, también, aquí paréntesis, ¿no? Solo un paréntesis muy pequeño, la economía por su parte no despega porque justamente no hay reglas claras. Y las reglas claras no solo para la economía, sino para todos los sectores, y eso tiene que ver con el tema de la justicia y con el tema delincuencial. Entonces, al no haber seguridad jurídica, no haber reglas claras, estables, entonces se pierde una capacidad gubernamental importante, ¿no? Entonces, retomando el tema de la seguridad que usted bien preguntaba, pues al momento de perder el control en la parte territorial y en la parte de la justicia, de la administración de justicia, pues justamente entramos en toda una pérdida de Estado, en este caso un Estado de Derecho. Miren lo que ha sucedido hace poco con el tema del presidente de la Judicatura, su esposa y todas estas discusiones. Eso es un tema bastante delicado, ¿no? Y un tema bastante de mucha discusión y de mucha crítica, porque si alguien va a ostentar justamente este puesto tan importante como el director del Consejo de la Judicatura a nivel nacional, o sea, lo mínimo es que su familia pues goce de los mínimos requisitos de probidad, en este caso de independencia, en este caso de objetividad, y que no estén involucrados ni inmiscuidos en ninguno de estos casos, más aún en defensas de, digamos, de narcotraficantes, porque justamente estamos en una lucha, ¿no?, contra la corrupción, una lucha contra el narcotráfico. Entonces, considero que hay que llevar con respeto justamente esta bandera que la lleva el presidente y que la ha llevado desde el día 1. Pero si su equipo de trabajo no es confiable, su equipo de trabajo no está preparado, su equipo de trabajo no es apto, y más allá de que no es capaz y no goza con probidad, con disciplina, con valores y principios que permitan recuperar la confianza pública, pues como Estado estamos perdidos, ¿no? Entonces, ahí viene de la mano el tema de la seguridad que justamente conversábamos. Entonces, más allá de operativos, más allá de establecer muchas estrategias, considero que hay que entrar en una reingeniería importante institucional. Y en este caso, en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de educación. 3 pilares importantes para una estructura del Estado, en la cual el presidente debe establecer una hoja de ruta. Pero antes de su hoja de ruta, como vimos, bueno, empezó a reorganizar su equipo de trabajo, pero no ha sido suficiente, ¿no? Y realmente es importante contar con funcionarios aptos, capaces, con experiencia y probos, ¿no?, que puedan justamente ayudar a construir un mejor país y establecer una hoja de ruta donde se establezcan metas, estrategias específicas para justamente cubrir las necesidades a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque sabemos que el tema de la inseguridad es un tema que no solo se cubre con un par de operativos, un par de helicópteros que pasen, o se realice todo un trabajo en conjunto. O sea, se pueden hacer muchas otras cosas contra la cooperación internacional, si como lo hemos conversado en otras ocasiones, lo podemos hacer, pero más sin embargo hay que establecer un plan. Entonces hay que hacer una reingeniería interna. Esa es una propuesta que viene de mi parte, ¿no?, que parte de la docencia, totalmente. Y retomando este tema de la lucha contra la corrupción y en este caso las investigaciones a quienes pertenecen incluso a cargos dentro del sector de la justicia, ha dado también mucho de qué hablar el caso de Mario Godoy, ¿no?, en este sentido, porque ha sido también llamado a juicio por la Asamblea. Y aquí también hay una inquietud que ha también sido motivo de debate en los últimos días respecto a, en su momento, qué hubiese pasado con la aplicación de la Ley de Integridad Pública en casos como este. ¿Hubiese existido alguna variación o aún como están las reglas del juego se pueden hacer los ajustes necesarios? Gracias, Anita. Qué importantísima su pregunta. El tema de la Ley de Integridad Pública, que sabemos que fue declarada inconstitucional por la Corte, justamente fue declarada inconstitucional porque carecía de fundamento suficiente jurídico. Más allá del fundamento jurídico, carecía de cumplir con los requisitos constitucionales. No es nada que no esté en nuestra Constitución y en nuestra ley. Y entre esas cosas, entre esas características que incumplía era la unidad jurídica, porque esta ley recogía un sinnúmero de reformas de varios cuerpos normativos y no se concentraba en solo uno. Entonces eso conlleva a una confusión y eso conlleva justamente hasta que los administradores de justicia puedan fallar, puedan equivocarse, puedan cometer errores inexcusables, como igualmente hoy muchos cometen, pero muchos otros no. No podríamos hablar que todos los jueces o todos los fiscales realmente son corruptos o todos están, digamos, en la misma bolsa, pero más sin embargo hay un gran grupo que realmente debería estar fuera, ¿no?, fuera de la administración, que nos hace mucho daño como Estado y como país y ciudadanía. Entonces, en el tema de la Ley Orgánica de Integridad Pública realmente se proponían, sobre todo apuntaba a temas de endurecimiento de penas.
apuntaba al tema de los menores, ¿no? Justamente a la protección, a mayor protección justamente a los menores, a mayor endurecimiento, pero sobre todo a mayor endurecimiento de penas, es decir, endurecer el sistema punitivo, es decir, que exista mayores sanciones. Entonces, la solución, vamos al fondo, la solución en nuestro país, en nuestra sociedad, hoy en día es endurecer penas, es causarle miedo y temor, en este caso al delincuente, diciéndole tu pena ya no va a ser de 20 años, sino 34 años, vas a tener menos camino en la materia legal para conseguir, digamos, de alguna manera una facilidad de salida. No, porque al final y al cabo no lo solucionaba porque no vamos a atacar la raíz. Y la crisis está justamente desde las familias, la crisis está desde la escuela, la crisis está en el sistema educativo, por ejemplo, desde ahí. Entonces, no es que la Ley Orgánica de Integridad Pública iba a ser una solución o iba a ser como un remedio a la enfermedad. A veces los remedios pueden salir un poco más caros, ¿no? Y aquí sí voy a apuntar justamente porque va muy conectado con el tema de por qué la inseguridad también. Una de las causas también es porque justamente nuestro sistema educativo en nuestro país realmente se quedó siglos atrás. Y hay que hacer una reingeniería importante. Por eso hablaba de 3 pilares, ¿no? Seguridad, educación y justicia. En la parte educativa, desde los primeros ciclos de infancia hasta la parte técnica universitaria, es importante justamente educar en valores, en principios, educar realmente en la cultura de legalidad que promueve, y en este caso se me va a tomar el nombre porque vengo representada de la parte de la academia, la Universidad UES, la Universidad Espíritu Santo, donde justamente se basa en el cumplimiento voluntario de las normas, ¿no? Y que no va más allá de, sí, lo hago por miedo, porque las sanciones son muy duras, sino realmente por un civismo, pero más que un civismo, por este valor de no hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan, ¿no? Y de cumplir, repito, las normas voluntariamente. Es decir, no pasarme una roja si sé que debo detenerme, de no estacionarme en un parqueo porque es para personas con discapacidad de la tercera edad, porque no me corresponde. Entonces, realmente empezamos a cultivar desde las escuelas, desde las aulas, que es tan importante, empezaremos a hacer un cambio, que no lo veremos de la noche a la mañana, pero es un cambio que vamos a hacer a largo plazo y es un cambio de fondo, ¿no? Empiezas a recuperar la juventud, empiezas a recuperar el espacio público, a sacarlos de los espacios de delincuencia. Entonces, esas son estrategias que es importante, objetivos que son a mediano, que puedes hacer actividades, establecerlas a través de políticas públicas muy concretas o de acciones muy concretas a corto, mediano y largo plazo, que es importante que se lo tome por parte de este gobierno de turno y que es un desafío luego de este proceso electoral. Doctora, y justamente esos 3 pilares que usted nos comenta, seguridad, justicia, educación, que son fundamentales para el desarrollo de cualquier país, sobre todo nuestra nación que está muy golpeada, ¿no? Considerando la constitución actual, y esa era la tesis del gobierno, que estaba caduca, de que no nos servía para desarrollarnos como país, ¿usted considera igual? ¿Considera que la constitución actual es caduca y qué cambios hay que hacer? Porque mucho se hablaba, y la tesis era esta, ¿no? De que la constitución era muy favorable a la delincuencia, a lo mejor también estaba el tema, muchos decían, del hiperpresidencialismo. ¿Qué habría que cambiar realmente dentro del marco actual para que la Constitución realmente sea una herramienta que nos permita el desarrollo? Gracias. A ver, parte de los cambios que se pueden realizar a través del legislativo, no es que, bueno, ya pasó un proceso electoral, ok, no es que no podemos hacer nada, pues no, pues la Constitución existe, ¿no? La Constitución no es perfecta, no hay Constitución perfecta en ningún país, no hay administración perfecta, más sin embargo todo es perfectible, ¿no? Entonces, se pueden realizar enmiendas constitucionales, se puede realizar una reforma parcial, si es el caso de que se quiera hacer un cambio de fondo y que la misma Constitución establece la forma y con cuántos votos se debe contar. Entonces, en materia de seguridad, sabemos muy bien que, bueno, fue un contundente no por parte de la población y es una prohibición expresa de la Constitución el tema de las bases militares. Más sin embargo, lo hemos conversado en otros momentos a través de convenios que ya hemos suscrito con el Ecuador y que se pueden suscribir con el Ecuador, tanto los Estados Unidos y otros países. Podemos realizar justamente establecer una política de lucha transnacional en tema de la delincuencia, ¿no? Y diferentes formas, estilos, y las formas es lo que más existe. Eso es un tema inclusive estratégico, ¿no? Y en la parte también en el tema punitivo, en el tema si queremos digamos elevar las penas o de alguna manera establecer un nuevo tipo penal, sabemos muy bien que se pueden realizar las reformas pertinentes al Código Orgánico Integral Penal, y eso es parte de las competencias en este caso del legislativo, ¿no? Por parte de la Asamblea. Por otro lado, deseamos realizar ajustes en el Consejo de la Judicatura, realizamos hacer ajustes en los concursos de méritos de oposición, de los jueces, de los fiscales, que ya es tiempo que se llame, que se convoque, que se evalúe. Reforma el Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, formas existen. Y ahí a nivel de la Constitución en general, la parte
la parte dogmática, ¿no? Más allá de la parte estructural, porque sabemos que el tema de la eliminación de una función no lo puede realizar ya el presidente, en esto nos referimos a la función de transparencia, pero yendo al tema de fondo, al tema estratégico, por ejemplo, si existe algún tipo de, no sé, de salvaguarda en la parte de inversiones, porque se hablaba mucho del tema de la economía, lo que se puede realizar es una enmienda o en su lugar una reforma parcial, pero en este caso sería una enmienda a fin de que se flexibilice a través de una política pública posterior o de una norma infraconstitucional a fin de que exista una mayor inversión, en este caso por parte del privado. Pero ¿cómo pueden haber inversión por parte del privado? Puede haber mayor productividad si no tenemos las reglas claras. O sea, la Constitución y las normas existen, pero el día de mañana me cambias la política de Estado. Entonces tú no puedes cambiar la política de Estado si aún tienes una Constitución, es una Constitución rígida, una Constitución con 444 artículos en la cual se debe respetar y respaldar, ¿no? Pero si existen normas que de alguna manera tú ves que lo ves como un candado para poder, digamos, atraer la inversión extranjera, para poder, no sé, delegar temas de administración del servicio público, no privatizar, porque eso es otra cuestión. O sea, el presidente, por ejemplo, el actual gobierno desea privatizar, está prohibido. Y eso respeta, y recordemos que todo lo que está en la Constitución y la norma respeta la voluntad soberana. Nosotros elegimos esa Constitución en el año 2008 y nosotros la hemos ratificado, más que ratificado, realmente hemos dado un paso al costado, hemos dicho no a una propuesta que se realizó por parte del gobierno de turno. Entonces, la voluntad del pueblo tiene que respetarse y mientras se siga respetando, vivimos en un país democrático. Entonces, importante que en la Constitución se analice cuáles son los candados y revisar cuáles son las llaves, porque sí existen las llaves. A veces nos cerramos de que no existe, no sé cómo se... No, es que ese es el desconocimiento. Por eso hay que hacer la reingeniería de parte del equipo del señor presidente. Yo se lo invito, y de parte del académico, con mucho respeto, lo invito a que revise su equipo de trabajo. Existe gente muy apta, muy capacitada, con mucha experiencia, como el doctor Herrería, que actualmente forma parte del gabinete del señor presidente, de mucho respeto, una persona con ardua experiencia, una persona que goza con probidad. Y estoy seguro que le hará mucho bien a su equipo de trabajo. Y establecer una hoja de ruta de cuáles son las necesidades urgentes que hay que cubrir en este momento en el gobierno, en el país, y cuáles son las que se pueden atender a mediano y largo plazo, como el tema de la salud, que no se la puede desatender y que sigue siendo realmente un auxilio, un grito desesperado por parte de la ciudadanía. Queremos agradecerle a María José Acuña Casanova por habernos acompañado en este análisis de los retos y desafíos que son estructurales en materia constitucional y por supuesto muy importantes aquí en el país. Nuevamente gracias por ser parte también de este espacio Voces y Opiniones. Gracias Janita, gracias a todos por la invitación, por el espacio y también por todo lo compartido en este año. Les deseo unas felices fiestas y pues sí me tomo solo unos segunditos para decirles que no se olviden que nunca es tarde para que podamos justamente repensar y retomar nuestros estudios, educarnos en valores y educarnos y prepararnos para el éxito, que es lo que justamente se propone desde la Universidad Espíritu Santo. Así que los invito a que nos sigan en nuestras páginas oficiales, ¿no? En nuestras redes oficiales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María José, y qué bueno también ese mensaje, porque sobre todo uno nunca termina de aprender y qué bueno que haya este impulso, ¿no? Sobre todo de la academia siempre hay alguna alternativa y no siempre es un camino. Hay todo un abanico de opciones que se abren a manera de estudios para seguirse profesionalizando. Sí, la UES es una casa de estudios muy prestigiosa y realmente tiene oferta muy variada, ¿no? Inclusive estaba viendo que hay temas de posgrados que no son realmente tan caros como podría decirse, ¿no? O sea, hay oferta que es muy asequible, ¿no? Y claro, así es, nos pueden seguir en nuestras redes, disculpe que le interrumpe de Anita, sí. Instagram, Facebook, por UES-EC. Realmente una propuesta económica y propuesta académica muy importante, muy buena, y sobre todo que tenemos el convenio también en los Estados Unidos. Es la universidad número 1 a nivel nacional y la segunda a nivel de Latinoamérica. Tenemos nuestros títulos, se pueden revalidar y pueden tener un tema de acreditación a nivel de los Estados Unidos, y eso es también una propuesta bastante interesante para nuestro estudiantado. No olvidar que el desarrollo es libertad y la educación su condición, ¿no? Esto lo sostenía aquel premio de Nobel de la Paz, Amartya Sen, ¿no? Quería igual comentarlo y compartirlo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Gracias, María José. 8 horas con 34 minutos.